tenemos el placer también de recibir a un mexicano, un especialista en estos temas, en la lengua, un hombre que está vinculado a medios porque tuvo un cargo importante en Televisa, que ejerció también el periodismo, que viene de la psicología social. Gastón Melo, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, con el gusto de estar contigo. Bueno, es un placer tenerte aquí en el programa y realmente antes de hablar del Congreso, recién lo hablamos fuera de cámara, las palabras del presidente de México, ¿no? El presidente de México, Manuel López Obrador, AMLO le decimos los periodistas porque para achicar sobre todo la prensa gráfica, claro, ¿no? Sí. Eso quedó así. Manuel López Obrador ha dicho que poco antes de que comenzara el Congreso, que debían los reyes de España en Córdoba pedirle disculpas a los latinoamericanos por los horrores de la conquista, por los crímenes de la conquista española, lo cual mereció alguna respuesta muy sobria del canciller español, pero bueno, provocó alguna conmoción en la organización del Congreso y en todos los que están siguiendo esto por la dureza del cuestionamiento, ¿no? ¿Qué opina un mexicano de eso? Un mexicano, sí, porque no de ninguna manera represento otra cosa que no sea mi propia opinión, claro, en este caso. Claro. Bueno, conocer México y conocer España y ubicarnos en el año 1519, en el momento en el que se materializa la conquista de la ciudad de Tenochtitlan, no de México. Tenochtitlan era la capital de un imperio, el imperio mexica, del pueblo azteca. Es un momento en el que la efeméride mueve a reflexiones. Hablar de un perdón histórico, nosotros latinoamericanos, yo hablo mucho de la equicidad, no de la mexicanidad, sino de qué somos nosotros en América Latina y cómo podemos estribar en algunas ideas una idea ejemplar de nosotros mismos. Y me parece que para lograrlo necesitamos pasar por una reivindicación de nuestra identidad, pasar de esta idea de pueblos dominados a la idea de pueblos emancipados, de pueblos que pueden tener un diálogo entre iguales. Para ello se requiere fomentar el orgullo identitario. Ese orgullo identitario necesita pasar por un análisis fino de la historia. Ustedes, o nuestra argentinidad, si me lo permites, sí, por supuesto, tenemos otra visión del mundo, una visión distinta, una visión mitigada. De mi cuarto de hotel veo, sin embargo, a un aborigen austral, que por cierto chequé que no estaba mirando al sol, pero está como agradeciendo al sol, está en el sentido contrario, pero bueno, esa es otra historia. Y pienso que hay en estos pueblos, en el pueblo mexicano, en el pueblo argentino, siempre una posibilidad de hacer una mejor reivindicación de nuestras posiciones de origen, reforzar la igualdad de posiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades. Y en este sentido creo que está mal negociada la situación de solicitar un perdón simbólico. No es que el rey se venga a postrar ante México, ante la Argentina o ante los pueblos americanos para pedirles un perdón, sino reconocer que hubo excesos, que hubo situaciones delicadas, terribles durante el proceso de conquista que vale la pena que se analicen. Hoy lo llamaríamos crímenes de lesa humanidad, sin duda. Hoy sin duda lo llamaríamos genocidios, crímenes de lesa humanidad. Y entonces, esta idea del perdón tan mediatizada, en realidad necesitamos tener cierta perspectiva para poder
analizar las cosas con un poco de mayor serenidad. Es decir, hay razón en una solicitud que permitiría la armonización y el crecimiento de las cosas. Y hay también un poco de razón en el pueblo español, que hay una hiperreacción de los intelectuales orgánicos. Me extrañó mucho de mi querido Arturo Pérez Reverte, una reacción casi violenta en favor de la posición de los reyes, cuando este hombre, periodista, escritor, intelectual, de alguna manera representante del pensamiento contemporáneo de la hispanidad, sin duda, nos violenta hacia una toma de posición que no debiera ser esa. Pero además no es un tema que haya sido motivo de preocupación en la organización y en el planteamiento de los objetivos del Congreso. Lo que me llama la atención es cómo el presidente de México logra tomar la agenda de Córdoba cuando con su asunto, como lo ha hecho durante mucho tiempo. Y eso es encomiable. Yo creo que se habló de México, y ayer me decía un mesero en un restaurante, me dice, por lo menos nos trae un respiro al alambicado ambiente ostracista político en América Latina. Yo creo que por allí hay que explorar las cosas. Yo creo que con serenidad podemos plantearnos el que nuestra ejemplariedad de pueblos latinoamericanos está precisamente en esa posibilidad de reivindicar una identidad común vinculada a estas armonizaciones en la base. Preguntan los chicos, mis compañeros. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Bien. En relación a eso que venías comentando, nosotros sabemos ironizar acá que el argentino, algunos no quieren ser argentinos, sino que a veces, y me incluyo, nos queremos parecer a los europeos, en algunas cosas nos queremos parecer a los estadounidenses y no reivindicamos nuestros pueblos originarios. ¿Ves que es un fenómeno generalizado en América Latina o particularmente en México esto sucede de manera similar? Me parece muy interesante, y mirándote con tus ojos claros y tu tez morena, veo que tienes algo de mestizaje por allí, que entonces tenemos, como yo, que soy un poco maya y un poco italiano, y así somos en América Latina. Y somos pero un México es distinto, por lo México, menos, cierto, pero también, pero no tanto. Es decir, a mí me gustaría que yo quisiera un pasaporte latinoamericano. Yo quiero, no sé, me gusta, yo tengo una panza mexicana, eso definitivamente, pero tengo una cabeza armada, no sé, un poco chilena, no sé, América Latina, en todas partes me siento en casa, y en partes por el idioma, pero también por la sangre, también por el mestizaje. Ayer veía a nuestros colegas europeos con una serenidad y una parsimonia hablar en este tono, sin emoción, con cosas interesantes, claras, librando un mensaje concreto. Y veía a los latinoamericanos un poco más en movimiento, más expresivos, más llenos de otras connotaciones. Esos somos nosotros. Y creo que sí hay en esta convulsión, en estos movimientos, la posibilidad, ¿sabes?, de que pensemos que el mejor proyecto del argentino está en América Latina, más que en esos otros lugares. La ejemplariedad de lo argentino, de lo mexicano, de lo salvadoreño, en fin, de todas partes, está en América Latina. Necesitamos fomentar nuestra movilidad. Y este encuentro, que ayer lo mencionaba yo, genera un nuevo espíritu de Córdoba, el espíritu de Córdoba, de la Córdoba del siglo XI, traído a esta Córdoba del siglo XXI, 1000 años después. Es un espíritu de apertura que nos mueve a reflexiones nuevas sobre cómo armonizar nuestra relación. Yo creo que el genoma plantar en la Argentina debe ser el lugar en donde podamos venir a estudiar el tema agrícola, y América Latina volcado para reconocerlo. Los temas agrícolas, ganaderos, aquí son fantásticos. Creo que en Chile el tema de logística, creo que
el espíritu empresarial salvadoreño, ágil, en fin. Creo que en México hay un trabajo interesante que hacer de cómo tratarse en las zonas de frontera. Y me parece que en el ejercicio de todas estas ideas hay una América Latina mejor. Y ese es el mejor proyecto, me parece, en el que podemos pensar para nosotros. Bien, Gastón, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Yendo para el plano del periodismo, a los argentinos a veces nos llega la información de que es muy difícil ejercer el periodismo en México por cuestiones vinculadas al narcotráfico, la relación con Estados Unidos, a las situaciones, bueno, de fronteras, que por ahí nosotros nos encontramos con otra realidad. ¿Es tan así o nos llega información muy sesgada? Es así. México tiene muchos años ya, décadas, de haber sido tocado por el flagelo del crimen organizado y el narcotráfico. Si bien es cierto que es un tema localizado y que el país sigue existiendo y que hay el México del narcotráfico y hay un México político y hay un México de ideas y hay un México intelectual y hay un México rico en muchas otras cosas, pero ese México también existe. Y es cierto también que desde el punto de vista del ejercicio periodístico hay un prurito de cuidado en el ejercicio de la profesión. Platicaba con un experto argentino, por cierto, Jorge Fernández Menéndez, que es un periodista mexicano-argentino, sobre este tema, y decía, bueno, mira, aquí nosotros tenemos que andar con cuidado y tenemos que vigilar, no traspasar cierta frontera, de ir más allá de la información con la que realmente contamos y no jugarle al maestro investigador, especulador, lanzador de hipótesis porque es plata o plomo, ¿no? Claro. Y yo no quiero que me llegue la plata porque tampoco quiero el plomo. Bueno, lamentablemente se nos ha ido el programa. Te agradecemos muchísimo la presencia, fue un placer haberte escuchado. Igualmente a ustedes. Recibirte en Córdoba y quiero que sean todos bienvenidos porque realmente nos reconforta a todos este tipo de debates, ¿no? Te lo agradezco mucho, fomentemos todos el espíritu de Córdoba. Es un espíritu abierto y un espíritu inteligente, un espíritu mejor para América Latina. Muchas gracias.